Y lo importante en este caso es, señores, lo importante es que nosotros entendamos que tenemos un rol como ciudadanos. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Tenemos una responsabilidad como padres de familia, como cabezas de familia. Que tenemos una responsabilidad como proveedores en nuestros hogares. Yo pienso que es tiempo de que nosotros entendamos que tenemos una responsabilidad. No es posible que nosotros tengamos que decir como dominicanos, déjame ver cómo yo llego a la Plaza Juan Brugal, a la Farmacia Popular. Porque si me voy por tal lugar, si me voy por Torre Alta, la calle tiene hoyo. Pero si me voy por la avenida, me voy a encontrar con tapones por donde quiera. Pero no es posible que cuando tenga que trasladarse de Puerto Plata a cualquier otro lugar, tenga que decir, déjame ver cómo llego, porque las carreteras, las avenidas, los caminos vecinales estén intransitables. No es posible que cuando va a un sector cualquiera de Puerto Plata, tenga que bregar con que las calles están holladas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de planificación. Y entonces tenemos que restaurar la mentalidad que tenemos de que las cosas hay que dejarlas que se desbaraten, que las cosas hay que dejarlas que toquen fondo, porque entonces así hay más inversión y así hay que rehacerlo. Y esas cosas no pueden ser. Recuerdo el Estadio José Briceño, tantos reportajes que hicimos de allí, tanto esfuerzo que se hizo desde allí, y al final prácticamente hubo que hacer un estadio nuevo. Yo pienso que nosotros como ciudadanos tenemos que restaurar nuestra mentalidad para que seamos guardianes celosos de esas cosas que tenemos, de esos bienes del Estado que tenemos y que deben beneficiarnos a todos. Digo yo, cuando debemos ser críticos positivos, debemos serlo. Pero cuando tenemos que reclamar, debemos reclamar. Nosotros tenemos que reclamarle a la gente responsables del medio ambiente, de manejar el medio ambiente en República Dominicana. Debemos recordarle a esa gente que si hoy, desde junio hasta agosto, nos golpea lo que es el polvo de Sahara, es porque hay un deterioro continuo y permanente en lo que es el medio ambiente. Que si hay calentamiento global es porque hemos destruido las riberas de los ríos, permitiéndole a las granceras que se lleven todo a su paso. Si tenemos el problema de que los ríos están secos, además de eso es porque hemos permitido la deforestación en su entorno. Si hoy, señores, Puerto Plata está que se quema del calor, es porque hemos permitido que se desmonte la montaña Isabel de Torres. Es porque hemos permitido que desaprensivos urbanicen supuestamente y lo que hacen es abrir trochas que ellos llaman calle, que luego el Estado tiene que hacerla con el dinero suyo y mío. Venden los terrenos porque los congresistas han alejado las mojonaduras para que ellos se beneficien de eso. Pero hay otros que ocupan los terrenos diciendo que son terrenos del Estado como si le correspondiera a ellos. Y para eso está el Ministerio de Medio Ambiente. Y para eso está la gente que cobra un salario en ese ministerio. Y para eso estamos nosotros como ciudadanos, para no cansarnos. Así como hacemos marchas cuando no hay agua. Así como hacemos marchas
cuando no hay energía eléctrica, así como hacemos marchas cuando no nos arreglan las calles de esos mismos sectores que personas desaprensivas ocuparon, así debemos marchar contra esos que a diario dañan nuestro entorno, dañan nuestro medio ambiente, dañan nuestro hábitat y atentan contra la vida, no solo de la flora y la fauna, sino contra su vida y contra la mía. Tenemos que restaurar ese sentido crítico, que no solo sea reclamar al Estado cuando no tengo agua, cuando no tengo luz, cuando no me han puesto agua, cuando no me han puesto luz, pero usted se entró ahí sin ninguna planificación. Usted no investigó si la persona que estaba urbanizando ahí estaba confabulado con las autoridades o con algún tipo de autoridad y violentó todas las reglas de urbanidad. Pero usted, cuando ocupó ese terreno que decía que era el Estado, no pensó, ni siquiera dejó los espacios para hacerle calles. Y aquí tenemos bastantes ejemplos de esos. Pero parece que se nos olvidó que nosotros tenemos una responsabilidad ciudadana. A veces aquí hay políticos, a veces aquí hay comunicadores que no dejan de ser políticos, a veces aquí hay ciudadanos que son especialistas en distorsionar las mentiras y las verdades. Sí, uno y otro. Aquí hay gente que cuando va a ver o cuando se va a entregar a la sociedad, por ejemplo, una obra, primero critican la obra, la critican, de manera que cuando esa obra sea entregada a la sociedad, el impacto por la percepción que se ha creado en lugar de positivo sea negativo. Y después preguntamos por qué la gente está tan negativa, por qué crece cada día lo que es la enfermedad mental, por qué la gente lleva un camino tan difícil y tan raro. Señores, es que la gente que se supone que tiene responsabilidad, que tiene conciencia ciudadana, que tiene conocimiento de Estado, es la misma gente que ha utilizado esas herramientas para dañar. Es la misma gente que ha usado esas herramientas para distorsionar. Es la misma gente que utiliza esas herramientas para dañar reputaciones. Y es la misma gente que cubre a delincuentes que se hacen de dinero desde la administración del Estado. Y hasta que no restauremos esa mentalidad, y hasta que nosotros como ciudadanos responsables no asumamos una postura en contra de eso o a favor, entonces la sociedad seguirá por un derrotero que no sabemos hacia dónde vamos o nos llevan. Y hoy quiero pararme un ratito aquí. Sí, quiero pararme con ustedes porque aconteció esta semana en República Dominicana un hecho que podría ser positivo en parte y que podía ser negativo por otra. Primer caso en la justicia dominicana después del sicariato que se cometió contra Jorge Blanco. Y cuando digo sicariato que se cometió con Jorge Blanco, porque no fue un proceso, fue un asunto que se llevó a alguien allí, y no estoy diciendo que no hubo desorden de corrupción, no. Lo que estoy diciendo es que el proceso que vimos que se llevó en aquel tiempo televisado y todo, fue una especie de sicariato. Es como llevar a una gente y decirle, mira, tú tienes esta misión y si tú no la cumples, entonces la misión se vuelca contra ti. Y así condenaron al doctor Salvador Jorge Blanco, prácticamente como si fuera un asesinato pagado, como si hubiera sido un sicariato. Ahora, en esta etapa, en nuestro tiempo contemporáneo, se presentaron varios casos
de corrupción administrativa, con los más grandes desórdenes, con las más grandes cantidades de dinero y bienes que yo había oído mencionar en mi vida. El caso Pulpo, por ejemplo, que recientemente concluyó en primera instancia de ser juzgado. Señores, yo pienso que es de tontos pensar que no había prueba cuando las personas, por motus propio, por su propia voluntad, entregaron y devolvieron al Estado miles de millones de pesos. Sí, oiga bien, miles de millones de pesos. Pero aquí se dice que hay gente que tienen miles de millones de dólares que lo adquirieron bajo esa misma circunstancia. Yo recuerdo una vez que me asaltó un pobre muchacho. Y digo pobre muchacho porque ¿qué puedo hacer? Usted no puede abrigar odio en su corazón. Usted no puede llevar resentimiento en su corazón. Pudo haberme matado en ese momento, mas sin embargo, yo no guardo nada en mi corazón. ¿Por qué? Porque lo que yo llevo guardado en mi corazón, probablemente el otro ni se entera y a quien daña es a mí. En aquel momento recuerdo que mis abogados pedían 20 años para esa persona y le pusieron 7. Y la justificación o la motivación para la sentencia fue que era una persona que no había sido juzgado nunca, que no tenía antecedentes, obvio, porque no lo habían sometido, y que entonces la pena es de 1 a 10 años, de 3 a 10 años, perdón, y le pusieron 7 años. Y luego el afán que usted ve que ponen los defensores públicos para que esa persona sea puesta en libertad. Cuando usted ve el desinterés que presentan ciertos fiscales por salir para que esa gente no siga en la cárcel, aquello es asombroso. Ahora, cuando a usted le dicen que una persona de la categoría de la que fue condenada a 7 años, la cantidad de dinero que se dice que esa persona obtuvo de forma ilícita y le ponen 7 años y 500 millones de pesos en bienes y dinero para devolver al Estado, yo pienso que eso es nada. Y es nada porque lo primero que hay que juzgar es la burla, el abuso de confianza contra el país. El abuso de confianza y que aún siguen en política y que aún siguen intentando por la vía que sea volver al poder y que aún siguen intentando dañar a la sociedad. Ahora, ¿son ellos los malos? Claro que no. Es que nosotros tenemos que restaurar. Nosotros tenemos que restaurar nuestro amor propio. Nosotros tenemos que restaurar ese deseo patrio que decimos que tenemos cuando hablamos algunas cosas. Entonces, ese amor patrio debe salir en estos momentos. No, pero aquellos que gritan el amor patrio, aquellos que dicen que tienen un sobreamor por la patria, a veces se adicionan a esa gente para también acceder al poder y quién sabe cuántas cosas más hacer. Yo pienso, señores, que una de las cosas que hay que restaurar en este país es ciertos estamentos del Poder Judicial. Ciertos estamentos del Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque aunque la justicia juzga lo que le llevan, aunque la justicia juzga lo que escucha, no menos cierto es que son seres humanos.